¿Alguna vez, al mirar una estructura de madera, nos hemos parado a pensar cómo se decide el tamaño exacto de una viga? Porque no es a ojo, ni mucho menos una cuestión de estética. Es pura ciencia, un proceso muy preciso que sigue el Código Técnico Español para garantizar por encima de todo la seguridad. Vemos estas estructuras tan impresionantes y nos encanta su calidez, su belleza, son espectaculares. Pero la cosa es que por debajo de toda esa estética hay una pregunta fundamental, la que mueve todo el diseño estructural. ¿Cómo garantizamos una seguridad absoluta? Y esa es la clave de todo, ¿verdad? La madera es un material natural, tiene sus propias particularidades. Entonces, ¿cuál es el proceso que nos lleva de esa pieza de madera a un elemento en el que podemos confiar ciegamente? Venga, vamos a desgranar ese proceso. El itinerario que vamos a seguir es bastante lógico, la verdad. Primero, vamos a identificar al adversario, todas las fuerzas que van a intentar doblar la viga. Después, mediremos la capacidad de nuestra madera para defenderse. Luego, veremos el cara a cara, el duelo decisivo. Y finalmente, la someteremos a unas últimas pruebas para asegurarnos de que se comporta bien tanto en el día a día como en una emergencia. Vale, primer capítulo. Todo empieza aquí identificando a qué se va a tener que enfrentar nuestra viga. En el mundillo de la ingeniería, a estas fuerzas las llamamos acciones, o, para entendernos todos, cargas. Y claro, no todas las cargas son iguales. Por un lado tenemos las permanentes, las que están ahí sí o sí, como el propio peso de la viga y del suelo que aguanta. Luego están las variables, que varían. La gente que entra y sale, los muebles, la nieve que cae en invierno. Y por último, las cargas accidentales, las que ojalá nunca ocurran, como un golpe o un terremoto, pero para las que la estructura tiene que estar más que preparada. Pero ojo, lo interesante no es mirar cada carga por separado. La normativa nos obliga a ponernos en lo peor, a imaginar el escenario más desfavorable, pero que sea realista. ¿Qué pasa si cae una nevada tremenda justo cuando el edificio está a tope de gente? Pues eso es una combinación de cargas, y es para esa situación para la que tenemos que diseñar. Esta es la ruta que vamos a seguir. Primero, plantearemos el problema, el reto de las cargas. Después, descubriremos la lógica que hay detrás de cómo se combinan. Luego, le echaremos un ojo a las herramientas que lo hacen posible y para terminar, lo veremos todo con un ejemplo práctico. ¡Vamos allá! Venga, empezamos. El gran desafío de cualquier diseño estructural es adelantarse a las fuerzas que van a actuar sobre él. Y claro, la primera idea que se nos puede ocurrir es, pues lo sumamos todo y ya está, ¿no? Pero, ¿es de verdad la mejor manera de hacerlo? A ver, parece de sentido común, ¿verdad? Para ir sobre seguro, ¿por qué no calculamos la estructura para que aguante el máximo de nieve posible, el viento más fuerte que se haya registrado y la casa a reventar de gente, todo ocurriendo en el mismo preciso instante? ¿Sería lo más seguro del mundo o quizá la forma más ineficiente de construir? Para entender por qué, primero tenemos que saber a qué nos enfrentamos. Hay distintos tipos de carga. Empecemos por las más fáciles, las acciones permanentes. Se suelen llamar G. Son las cargas que, como su nombre indica, no cambian. Siempre están ahí. El peso de las propias vigas, de los suelos, de las paredes. Esa es la base, lo que siempre va a estar soportando la estructura. Y por otro lado tenemos las acciones variables, las que llamamos Q. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Estas cargas van y vienen. Hablamos del peso de la gente y de los muebles, lo que se llama sobrecarga de uso, o de la nieve que se acumula en el tejado, o de la fuerza del viento. Son, por naturaleza, mucho más impredecibles. Vale, ya conocemos los dos tipos de carga. Pues ahora viene la idea clave que permite diseñar de forma inteligente. Porque esto no va de fuerza bruta, ¿no? Esto va de probabilidad. Y aquí está el momento revelador. La propia normativa de construcción lo dice bien claro. Es prácticamente imposible que los valores máximos de todas las cargas se den a la vez. O sea, que coincida el peor viento con la peor nevada con la máxima ocupación del edificio. Pensar en esa tormenta perfecta nos llevaría a construir búnkeres en lugar de casas. Esta analogía es buenísima para entenderlo. Cuando hacemos una maleta, nos preparamos para varias situaciones. Metemos ropa de sol y algo para la lluvia. Pero no nos imaginamos un conjunto en el que llevemos las gafas de sol y el chubasquero a la vez. Pues la ingeniería estructural hace exactamente lo mismo. Muy bien. Entonces, si la solución no es sumarle todo al máximo, ¿cómo se hace? Pues la normativa nos da una fórmula, un método que usa unos numeritos llamados coeficientes para aplicar esta lógica de la probabilidad de una forma segura y estandarizada. El método es muy ingenioso. En vez de pensar en una única combinación imposible, se plantean varios escenarios que sí son realistas. En cada uno de esos escenarios se coge una de las cargas variables y se la pone a su valor máximo, como si fuera la protagonista, y mientras las otras cargas variables se consideran pero con un valor más bajo, un valor que sea probable que ocurra pero no extremo.
Y aquí entra en juego la herramienta matemática clave, el coeficiente de simultaneidad, que se representa con la letra griega psi. Este es un factor, siempre más pequeño que 1, que se usa para reducir esas cargas secundarias. Es la manera que tiene la fórmula de decir, oye, esta carga puede que esté ahí, pero es muy poco probable que esté a tope mientras la otra ya lo está. Y lo interesante es que este coeficiente no es un número al azar. La normativa nos da tablas como esta que vemos. Fijaos, por ejemplo, para zonas residenciales, el valor de psi0 es de 0,7, pero para zonas públicas es igual o incluso un poco más alto. ¿Por qué? Pues tiene todo el sentido. Es mucho menos probable que una casa esté hasta los topes de gente justo el día de la gran nevada, que lo esté en un centro comercial. La ingeniería ajusta esa probabilidad al uso real de cada edificio. Pero ojo, que nadie piense que todo es reducir. La seguridad es siempre lo primero. Una vez que hemos combinado las cargas de forma inteligente, el resultado final se multiplica por otro coeficiente, el de seguridad, que se llama gamma. Este factor aumenta el valor para cubrir cualquier imprevisto. Que el material no sea perfecto, que las cargas sean un poquito mayores de lo previsto, es, digamos, nuestro colchón de seguridad. Vale, toda esta teoría puede sonar un poco abstracta. Así que vamos a bajarlo a la tierra, vamos a ver cómo se aplica todo esto a algo que podemos visualizar perfectamente. La viga de un tejado. Imaginemos esta viga. Tiene que aguantar su propio peso, claro, y el de las tejas y todo lo que forma el tejado, pero además tiene que estar preparada para la nieve en invierno y para el viento en una tormenta. El proceso sería más o menos así. Primero calculamos la carga permanente, la que no se mueve. Después identificamos las dos grandes variables, la nieve y el viento. Y aquí está la magia. No creamos un escenario con la nevada del siglo y un huracán a la vez. No, creamos dos combinaciones realistas. La combinación A, que sería la máxima nieve con un viento normalito, y la combinación B, que sería el máximo viento con algo de nieve pero no una barbaridad. Y entonces, el paso final es muy sencillo. Se calculan los esfuerzos que producen esas dos combinaciones en la viga y nos quedamos con la peor de las dos. La viga se diseña para aguantar ese escenario, que es el peor de los escenarios realistas, no uno de ciencia ficción. El resultado es una estructura que es completamente segura, pero sin haber malgastado ni un céntimo en material innecesario. Y esto nos deja con una reflexión final. Quizá esa imagen del ingeniero que simplemente pone más y más material por si acaso se ha quedado un poco anticuada. A lo mejor el verdadero arte del diseño estructural de hoy en día está en entender y aplicar la probabilidad para crear soluciones seguras, económicas y, por qué no decirlo, elegantes. Ahí queda la pregunta. Perfecto, ya tenemos al malo de la película, la slab. Ahora toca analizar a nuestro héroe, la viga. Vamos a ver cuánta guerra puede dar, cuánta fuerza puede resistir. Lo primero es saber con qué jugamos, y para eso está su clase resistente. Pensemos que es como el DNI de esa madera, una etiqueta como C24 o GL24H que nos dice, basándose en ensayos de laboratorio, cuál es su resistencia de partida. A ese valor de libro lo llamamos resistencia característica o XK. Pero claro, la vida real no es un laboratorio, ¿verdad? La resistencia de una viga depende de dónde esté. Primero, la clase de servicio, que básicamente mide la humedad. No es lo mismo una viga dentro de casa, sequita, que una en un porche. Y luego un factor que a mí me parece fascinante, la clase de duración de la carga. La madera es increíble. Aguanta una carga brutal durante un segundo, como una ráfaga de viento, pero esa misma carga, si se la dejas puesta 50 años, la debilita. Y aquí es donde entra la magia del cálculo. Cogemos ese valor del libro, el XK, y lo empezamos a castigar un poco para ajustarlo a la realidad. Usamos un factor, el K-mod, para quitarle algo de fuerza si va a estar en un sitio húmedo o si la carga es para toda la vida. Y después, por si las moscas, le aplicamos un coeficiente de seguridad, el gamma M, que es un colchón extra. El resultado final es la XD, la resistencia de verdad, la conservadora, la que usaremos para nuestro duelo. Y ahora sí, tenemos a los dos luchadores en el ring. Por un lado la solicitación, la SED, que es la fuerza que ataca, y por otro la resistencia, la RED, que es la capacidad de nuestra viga para defenderse. Que empiece el combate. Al final, todo, absolutamente todo, se resume en esta comparación. La SD es la fuerza que intenta romper la viga. La RD es la capacidad que tiene la viga para aguantar. Así de simple. El trabajo del ingeniero es asegurarse de que el escudo, la RD, sea siempre más grande que la flecha, la SD. Y aquí está la regla de oro, el mandamiento número 1 de cualquier estructura. La resistencia R tiene que ser mayor o U, como poquísimo, igual que la solicitación, SD. Aquí no hay negociación posible. Si esto no se cumple, la viga no es segura. Punto.
vuelta a empezar y hacerla más grande. Pero ojo, esta batalla no se gana en un único asalto. Hay que comprobar que la viga gana en varios frentes. Primero, que no se parta por la mitad, eso es la flexión. Segundo, que no se desgarre por dentro cerca de los apoyos, que eso es el cortante. Y tercero, que no se tuerza o se vuelque de lado, o sea, que sea estable. Vale, imaginemos que nuestra viga ha ganado la batalla. Es resistente, no se va a romper, pero ¿y si se dobla un montón? Si se comba a la vista, el suelo puede vibrar, las paredes de abajo se pueden agrietar y la sensación que da no es nada buena. A esto, en el argot, se le llama comprobar el estado límite de servicio. Suena muy técnico, pero básicamente significa que la estructura, además de segura, tiene que ser cómoda y funcional en su día a día. Por eso la normativa pone límites muy claros a cuánto se puede deformar, a la flecha máxima que puede tener. Y vamos con la última prueba, una que a mucha gente le choca cuando se habla de madera, el fuego. Pues aquí hay que romper un mito. Una viga de madera de un buen tamaño se comporta de maravilla en un incendio. De hecho, es muy predecible, no colapsa de golpe, se empieza a quemar por fuera, sí, pero esa capa de carbón que se forma es como un abrigo ignífugo que protege el corazón de la viga, y ese núcleo sigue trabajando y aguantando peso durante un tiempo valiosísimo. Y lo mejor de todo es que no es magia, es ciencia pura y dura. Conocemos a la perfección la velocidad de carbonización, o sea, sabemos exactamente a qué velocidad, en milímetros por minuto, se va quemando la madera hacia adentro. Y eso nos permite calcular con una precisión brutal cuánta madera sana queda después de 30 o 60 minutos y si es suficiente para que el edificio no se caiga y dé tiempo a evacuar. Para que nos quede una idea en la cabeza, hay una especie de regla de bolsillo. Por cada minuto que necesitemos que la viga aguante el fuego, hay que añadirle unos 0,7 milímetros de madera extra por cada cara expuesta al fuego. Es una madera de sacrificio, un grosor extra que está ahí calculado para quemarse y salvar vidas. Y con esto, el círculo se cierra. Hemos visto que el tamaño de una viga no es casualidad, es el resultado de un proceso muy lógico. Definimos el ataque, las cargas, SD, medimos la defensa, la resistencia, RD, nos aseguramos de que la defensa gane la batalla y por último comprobamos que todo funcione bien en el día a día y en una emergencia. No hay nada, absolutamente nada dejado al azar. Así que la próxima vez que estemos en un sitio con vigas de madera a la vista, espero que la mirada sea diferente, que no veamos solo madera, sino que veamos esa ecuación de seguridad en perfecto equilibrio, donde la resistencia siempre supera las cargas. Una silenciosa pero muy robusta garantía de seguridad.